Estamos a jueves 10 de mayo y les habla Carmelo Jordá. Hoy tenemos a nuestra mesa a Agapito Maestre, filósofo, politólogo, escritor, colaborador habitual de un montón de medios, en televisión, en internet, en la prensa en papel, es decir, muchas cosas. Encantado, Agapito, es un placer tenerte aquí. Hola, buenos días, Carmelo. Lo primero que quería preguntarle es, digamos, una duda que se nos queda a los que vemos a gente, digamos, de talla intelectual como usted y que hace un trabajo intelectual muy serio, pero que también aparecen mucho en los medios. Evidentemente, los medios de comunicación son una buena plataforma para exponer las ideas que uno se trabaja, ¿no?, por así decirlo, pero ¿no son también un poco una forma de distraerse, digamos, de un pensamiento más profundo? ¿No te aparta la actualidad, no le aparta la actualidad un poco de lo que es la esencia de las cosas más serias, por decirlo de alguna forma? Bueno, la rabiosa actualidad hay que pensarla para convertirla en actualidad. Todo pensador o todo aquel que se precie de pensar la realidad tiene que hacerlo con la actualidad. Había un filósofo importante, yo creo que el más grande filósofo que ha dado Alemania, que es el gran filósofo del idealismo Hegel, que decía que la filosofía del día tiene que servirse a través de los periódicos, y él era un gran lector de periódicos. Pero aparte de esta consideración general, el pensamiento hoy se tiene que hacer allí donde haya un foro. Por encima de todo, hay que reconocer que hoy el pensamiento político, el pensamiento en general, se desarrolla a través del lenguaje. Es decir, el hombre es auténticamente hombre, auténticamente humano en lo público. Había unos versos de Oden, ¿no?, que decía que los hombres privados en lugares públicos eran más bellos y sabios que los hombres públicos en lugares privados. Esos versos de Oden sirvieron para que una de las más grandes filósofas del siglo XX, Hannah Arendt, hiciera el análisis de la democracia y del totalitarismo del siglo XX. O dicho de otro modo, yo creo que todo aquello que no se defienda en lo público no es pensamiento. Después de todo, yo creo que el gran horizonte que nos abre la modernidad es el de la falibilidad. O sea, el ser humano es falible y solamente podrá probar su verdad en lo público. Dicho de otro modo, yo soy un filósofo o un intelectual que procede de la Ilustración, de la modernidad, y por tanto sería una contradicción el no defender la racionalidad es razón pública o no es racionalidad, y sería una contradicción el que yo despreciase los medios de comunicación o aquellos foros que se me permite hablar en público y que mi palabra sea contrastada con la de otros. Y además sería una lástima porque no tendríamos el placer de contar con usted aquí, obviamente. Muchas gracias, Carmelo. Una pregunta que quería hacerle un poco al politólogo, si me permite la forma de decirlo. ¿Qué nivel diría que hoy por hoy tiene la política española? Digamos, en cuanto a calidad, por así decirlo. No sé si calidad y La calidad de la política en España tiene que medirse por tres parámetros. En primer lugar, por la política institucional. En este sentido, pues el sistema político español es muy rígido, es muy duro, porque todo está regulado por el funcionamiento de dos grandes partidos. El Partido Socialista, que está en el poder, y el Partido Popular, que está en la oposición. La desgracia del nivel de la política española es que, además de ese sistema tan duro, tan rígido, institucional, que son esos dos grandes partidos, lo grave es que esos dos grandes partidos están sometidos a lo que a mi juicio es la gran desgracia, la gran tragedia de España. Tanto es así que está desapareciendo España como nación, que es la presión que sobre esos dos grandes partidos ejerce el independentismo, el nacionalismo y el terrorismo. En este sentido, esa segunda gran dimensión de la política está llevando a que España se convierta en un Estado fragmentado, en un Estado fracturado. Es decir, España como nación está desapareciendo sobre todo, y este sería el tercer gran parámetro si tenemos en cuenta la política que está llevando a cabo el gobierno de la nación. Desde que llega al poder el gobierno de la nación, sino desde antes, tiene como principal objetivo, excluir a la oposición. Para excluir a la oposición del sistema político, tiene que negociar sistemáticamente con los nacionalismos y, al ser posible, con los más duros. El caso del modelo catalán, antes de ganar las elecciones el 14 de marzo, el Partido Socialista ya ha formado un gobierno tripartito en Cataluña, y ese gobierno tripartito incluso tiene a un personaje llamado Colau Rovira que va a negociar con ETA. ¿Qué va a negociar con ETA? ¿Con permiso de quién? Es muy curioso que es el diseño de Perpiñán está valiendo. ¿Para qué está valiendo? Pues evidentemente para llevar a cabo un proceso de negociación el presidente del gobierno con ETA de espaldas fundamentalmente al gran partido de la oposición.
Esa sería una manera de analizar la política, o sea, en términos institucionales. Después, naturalmente, podríamos descender a otro nivel que no es ya el institucional propiamente dicho, sino al nivel que llamaríamos de la sociedad civil. Entonces uno podría preguntarse cuál es la calidad de la sociedad civil en España. Bueno, yo soy de los que piensan que en una sociedad hay muchas sociedades. Sin duda alguna hay una sociedad civil muy desarrollada, una sociedad civil que desarrolla una opinión pública política permanentemente, pero esta sociedad civil que se canaliza a través de determinadas organizaciones que pudieran ser, por ejemplo, Cáritas o que pudiera ser la Iglesia, no creo que esa sociedad civil en ese cúmulo de ONGs que hay por todas partes en España sean muy independientes de los poderes políticos. Pero es cierto que hay también un sector de la sociedad civil que se podría reflejar en lo que llamamos los nuevos medios de comunicación. Esto sería un ejemplo, periodista digital sería un ejemplo. Todos los periódicos digitales y determinados medios de comunicación que se han desarrollado dentro del mundo de Internet. Eso sería un ejemplo, como se están desarrollando ahora algunas cadenas de radio, pocas, y algunas cadenas también de televisión. Es cierto que son medios de comunicación que pertenecen a la sociedad civil comparados con los grandes medios de comunicación que, como pudieran ser Antena 3, Telecinco, etcétera, las grandes cadenas generalistas que están más bien al servicio del poder que con una colaboración diría yo, crítica con el sistema político. Pero no sé si coincidirá con digamos, mi análisis de urgencia, que sí, efectivamente hay sectores de la sociedad civil